noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo, aquí estamos nuevamente. Buenas noches. ¿Todo en orden? Sí. Todo en orden. ¿Todo bien? Sí, un fin de semana movidito, con mucha conmoción, por el doble femicidio de Luna y de Mariel por parte de Pablo Laurta. En realidad, no solo el femicidio de quien era su expareja de 24 años y su ex suegra, sino también se vivieron horas de mucha tensión porque él había huido con el hijito, un niño chiquitito. Finalmente fue encontrado el domingo en la provincia de Entre Ríos mientras huía, pero aparece todo un telón de fondo para agregarle un condimento a semejante acto brutal como es un doble femicidio, que es que este Pablo Laurta era un activista político, había fundado la agrupación Varones Unidos, solía hacer actividades en las que participaban personajes como Agustín Laje y Nicolás Márquez. Esta agrupación tipo diciendo, bueno, hay que reivindicar los derechos de los hombres en el marco de esta ola verde, sí, ¿no? Exactamente, decía que era una agrupación para reivindicar o luchar por los derechos democráticos de los varones. En realidad es todo esta narrativa contra los derechos de las mujeres y diversidades y nuestras luchas. Diciendo, claro, que por ejemplo la figura del femicidio es un privilegio de una casta. Este tipo de discursos fue el que Milei reprodujo en Davos, ustedes recuerdan, sí. Que generó una muy saludable reacción con masivas movilizaciones en todo el país, que de alguna manera puso un coto a que avancen con esa agenda tan retrógrada. Pero no es joda, porque detrás de toda esta narrativa que busca colocar en el banquillo de los acusados a las mujeres, que somos uno de los sectores más oprimidos, y cuestionar su rol subalterno en esta sociedad y por qué luchar con conquistar derechos, detrás esconde un profundo desprecio hacia las mujeres, una misoginia, un machismo, que bueno, con el gobierno de Milei se han convertido en la ideología oficial del Estado, que en realidad es parte de la ideología de capital que todo el tiempo educa a una sociedad en ese desprecio hacia las mujeres, en su minusvalía, en su rol subalterno y subordinado. Y en el fondo tenemos que lamentar la muerte. Piensen ustedes, Luna tenía 24 años. Ella hacía 2 años que se había separado de él después de múltiples denuncias de violencia de género, incluso abuso sexual, en el marco de la relación de pareja. Ella se separa, tenía un botón antipánico, no sirvió para nada. O sea que había denuncia de abuso sexual y violencia de género y el tipo estaba libre con capacidad de hacer el daño que finalmente hizo. Sí, y participando, insisto, de actividades con Agustín Laje, con Nicolás Márquez. Sí, que muchos de ellos tienen denuncias parecidas. Parecidas, totalmente. O sea, cada uno específicamente puede detectar cuáles, pero hay denuncias de abuso, de violencia. Sí, y los pinta de cuerpo entero, digo, que hay detrás, no es gratuito. Sí, no es solo discurso. No es una pelea de un relato contra otro relato. Sí, lógico. Hay una realidad en el medio que es la situación de las mujeres. Sí, la violencia física está precedida por la violencia verbal, los discursos. Y uno ve el nivel de los femicidios que lejos de retroceder, como decía Patricia Bullrich, lo cual fue una burda mentira, lo decíamos en ocasión del triple narcofemicidio, que es mentira que los femicidios hayan retrocedido, seguimos teniendo la friolera de un femicidio casi a diario. Es decir, que la sociedad en la que vivimos es casi una gran fábrica de violentos que perpetúan a esta escala la violencia contra las mujeres. Sí, en este caso con un auspicio ideológico ya no del Estado, sino directamente del gobierno, o sea, del núcleo. Del núcleo duro del gobierno. Sí. Lo cual, bueno, es gravísimo. Esto es de Córdoba este tipo, ¿no? Sí, él es de Uruguay, pero ella se había ido a vivir a Uruguay con él. Cuando se separa, viene a Córdoba y esto ocurrió en Córdoba. ¿Dónde fue? El tipo fue hasta allá a buscarlas. Y en Córdoba acaba de realizarse el encuentro derechista de Milei. Claro. Sí. O sea, nosotros lo vimos acá. La derecha fest. Y ahí está, y se hizo en Córdoba porque ahí vive Laje. Es el lugar de residencia de Laje. Entonces es un grupo bastante asentado en esa provincia. Bueno, terrible. Terrible, así que desde acá, obvio que reclamamos justicia por Luna y por Mariel. Y nos sumamos a Mariel, es la ex suegra, la mamá de Luna. Mata a las 2. Y se lleva al chiquito, que afortunadamente lo encontraron. El dato que aparecía hoy a la mañana es que el chofer que lo habría trasladado hasta Entre Ríos podría haber sido también víctima de un acto de violencia porque apareció el auto quemado
con el que llega hasta Entre Ríos y no aparece el chofer. Todo una trama. Un drama terrible. Terrible, así que no, y también un llamado de atención de que el movimiento de mujeres y diversidades tiene que volver a recuperar la iniciativa política. Porque el vacío en política no existe. Y el problema de nuestra desmovilización, de que perdamos terreno, es que los que ganan terreno son este tipo de personajes. Y a nosotros solo la organización y la movilización callejera nos permitió derribar prejuicios, conquistar conciencias, conquistar una mayoría social y ganar derechos fundamentales como fue la epopeya de la ola verde en un país con una estructura tan fuertemente clerical. Entonces, el movimiento de mujeres y diversidades tiene que volver a ganar las calles, tiene que recuperar la iniciativa política para llevarnos puesto a todo este tipo de porquerías como la Urta, los Laje, los Márquez y toda la runfla que nos gobierna con Milei a la cabeza. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, repasemos hoy qué vamos a ver, ¿no? Vamos a ver un poco la situación nacional, el nivel de colonialismo. La intervención norteamericana en Argentina. La intervención yanqui en la Argentina. Argentina, Colonia, capítulo 2. Sí, claro. La caída de Dina Boluarte en Perú, un proceso interesante que hay que seguir de cerca. Y bueno, y otra, la gran noticia del día, que es qué pasa con este plan de paz. Que bueno, hoy la noticia no es la liberación de rehenes de ambos campos, ¿no? Porque pues, si uno ve los medios nacionales, se pone mucho el acento en la liberación de los rehenes que estaban en manos de la resistencia palestina, sí, pero no se habla de los... Y liberación de terroristas. Sí, o liberación de prisioneros que finalmente también son rehenes, sí, los miles, y que aún quedan sin liberar en Palestina, pero en principio hay un planteo que se liberarían 2.000, vamos a ver cómo evoluciona eso. Bueno, eso lo vamos a ver también, así que, bueno, ahora sí, sin más, vamos al editorial de Gabriel Solano. Lo que ocurrió la semana pasada y está ocurriendo ahora no registra antecedentes en la historia de Argentina. Porque tenemos una intervención directa de Estados Unidos sobre el país. Una intervención que es económica, que es financiera y que, como vamos a ver, también es una intervención política. Abarca todos los planos de la situación nacional. ¿Qué es exactamente lo que sucedió la semana pasada? Y eso lo veníamos viendo. El agotamiento del esquema económico del gobierno estaba a punto de llegar a su punto límite. El Tesoro, lo que es el gobierno directamente, se había quedado sin dólares. Incluso festejaban la semana pasada que el viernes era feriado. Y como el viernes era feriado, ese día no iba a funcionar el mercado libre de cambios y por lo tanto se iba a ahorrar el gobierno de vender dólares. Pero así todo se había quedado el gobierno sin dólares para poder intervenir. Siendo que la corrida no hacía otra cosa que crecer. Y el tuit que había sacado hace un par de semanas atrás, el titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, no daba el resultado previsto. Porque la corrida continuaba y el riesgo país ya estaba nuevamente en 1.300 puntos y subiendo. ¿Qué hace, por lo tanto, Estados Unidos mediante una intervención del Tesoro? Decide vender dólares, ellos llamaron comprar pesos, pero en realidad cuando uno vende dólares como intercambio es que uno compra pesos en el mercado argentino. Y lo hizo no directamente el gobierno norteamericano, sino que para eso utilizó a un banco, al Banco Santander, que a pedido del Tesoro norteamericano salió a vender dólares en Argentina. ¿Cuántos dólares? No es muy clara la información, porque aparte es una información que corresponde a Estados Unidos, no a Argentina, pero se estima unos 100 millones de dólares. Nunca tuvimos, en la historia de Argentina, que otro país intervenga, ya no importa casi directamente, o utilizando un banco privado para ello, una intervención tan directa en el mercado de cambio de Argentina. Lo cual lleva, esta es la conclusión final, a que el tipo de cambio de nuestro país lo fija un Estado extranjero. Es la renuncia completa a la soberanía monetaria. Porque el tipo de cambio de Argentina, dólar más bajo, dólar más alto, peso más bajo, ya no depende del gobierno argentino y por lo tanto de la voluntad del electorado argentino que vota a su gobierno, a sus representantes también en el Parlamento, sino pasa a depender de los Estados Unidos. Esto es un hecho que no registra antecedentes en la historia nacional. A tal punto pasa esto que incluso en el plano informativo se produce un hecho que es inadmisible. Todo lo que sabemos sobre esta intervención
Y todo lo que sabemos sobre los acuerdos que se están discutiendo, el pueblo argentino lo sabe exclusivamente por información que dan los funcionarios norteamericanos. Especialmente este Scott Bessent, que es, insisto, el ministro de Economía de los Estados Unidos, el titular del Tesoro. Los funcionarios argentinos hasta el momento no dijeron nada. No le informaron al pueblo nada. Cuando tuiteó Bessent, lo único que hizo Milei fue hacerle un comentario en inglés. Es decir, en el idioma no del propio país, y no es el idioma que maneja el pueblo argentino. Por lo tanto, el pueblo argentino está desconociendo completamente lo que pasa con su sistema financiero, con su sistema bancario, con el tipo de cambio. Eso es un resorte específico de Estados Unidos y los funcionarios de nuestro país no dicen nada. Se produjo un hecho incluso llamativo e interesante a la vez, que es que aparecen reportajes de Scott Bessent, donde él dice las condiciones que está poniendo Estados Unidos, y aparece nuestro jefe de gabinete, Guillermo Franco, a decir que no es tan así. Pero ¿cómo es? Si no es como dice Bessent. No aclaró cómo es. Y además, acá lo que importa no es lo que dice el que va a recibir la plata. Lo que importa es lo que dice que la va a poner. Porque si el que la va a poner le dicen que no es así, no la pone más. Y si no pone más la plata, se acabó el gobierno de Milei en un plazo muy, pero muy breve. Entonces, hemos dado un salto, insisto, porque Estados Unidos pasa a manejar la política cambiaria, la política del tipo de cambio y por lo tanto también la política económica general de Argentina. Tiene esa magnitud. Esto ha dado lugar incluso a un debate dentro de los Estados Unidos. Porque muchos están diciendo, con razón, una de ellas es la senadora demócrata Elizabeth Warner, que cuando Scott Bessent toma esta medida, no está salvando a la Argentina, sino que está salvando, por un lado, a Milei, o pretende salvar a Milei, veremos si lo logra, que es un aliado del presidente Trump en América Latina, y por otro, está salvando a los amigos directos del titular del Tesoro, de Scott Bessent, que son los grandes grupos de inversión internacionales, BlackRock, Fidelity, Pinco y otros, que lo que habían hecho en los últimos meses era comprar activos argentinos, básicamente vender dólares, comprar pesos, o comprar dólares, vender dólares y comprar títulos públicos en pesos, en la expectativa que eso permitía tener beneficios más altos en nuestro país, porque las tasas de interés que paga Argentina son más altas que las que se pagan a nivel internacional. Ese negocio, que puede ser muy, muy redituable, solo cierra si cuando vos te querés llevar la guita, en el medio no hubo una devaluación. Si en el medio de una devaluación, perdiste por la devaluación lo que ganaste con el diferencial de tasa de interés. ¿Cómo hacían estos tipos para llevarse la guita si Argentina se había quedado sin dólares? Bueno, la única forma era que entren dólares de afuera para permitir que se vayan los amigos de Bessent de manera directa con esos dólares y puedan finalmente realizar el negocio hasta el final. Bessent tiene una larga historia de este tipo de manejos, incluso cuando estaba en el sector privado, porque formaba parte del grupo de inversión de Soros, que fue que estuvo detrás en la década del 80 de una gran especulación contra la libra esterlina, una moneda mucho más fuerte que Argentina, y le ganó la pulseada al Banco de Inglaterra, obteniendo beneficios extraordinarios para el grupo Soros. Bessent en ese momento era un ejecutivo del grupo Soros. Bessent dice ahora algo que también puede ser interesante, que es que en realidad lo que él está haciendo es beneficioso para Estados Unidos, incluso en términos financieros, porque está comprando pesos que están baratos. Ese argumento lo dijo también el ministro de Economía Caputo, que dijo: Bessent como yo nos dedicamos a arbitrar con la tasa de interés. Esa es nuestra, digamos, característica de economista, así hacemos plata. Ese comentario es interesante porque nos queda claro que quiere Estados Unidos. La mayoría de los analistas, y yo creo que son los que tienen razón, ven en esa afirmación exclusivamente un mensaje confuso, tramposo de la Reserva Federal y del titular del Tesoro para ocultar que posteriormente a las elecciones del 26 de octubre viene una devaluación. Entonces, si lo que pasa es que el peso está barato y se va a encarecer, no viene una devaluación, viene una revaluación. ¿Es así? Nadie piensa en serio eso. En realidad, la mayoría de los economistas lo que deducen es que este es un esquema de emergencia armado hasta el 26 de octubre, tratando de que mejore las chances electorales de la Libertad Avanza y sus aliados, y que luego del 26 de octubre vendría una devaluación monetaria mucho más fuerte, y por lo tanto ya el peso no es que estaba
barato, sino que va a estar más barato todavía porque la devaluación consiste en eso, que se desvaloriza la moneda nacional y se revalorizan otras monedas, en este caso el dólar. Entonces, esta intervención es realmente muy importante. Porque pensemos nada más qué ocurriría mañana si el gobierno argentino no accede a las condiciones que le pone Estados Unidos. No vende más dólares, y no solamente no vende más dólares, sino que sale a vender los pesos que compró, y por lo tanto provoca una devaluación monetaria y una verdadera crisis política. El gobierno de Milei, llegando de manera tan crítica a estas elecciones, va a negociar con Estados Unidos completamente entregado. Y Estados Unidos se hace con muy poco dinero, porque estamos hablando de muy poco dinero, de una posición muy, muy clave, muy estratégica en América Latina. Eso es lo que está pasando acá. ¿Cuáles son las condiciones que dijo Bessent que pretendía Argentina? Fueron muy claras. Dijo que Argentina se aleje de China. Esa es la gran condición, que se aleje de China. ¿Y qué significa que se aleje de China? Significa muchas cosas. En primer lugar, que los recursos naturales que Argentina tiene pasen al dominio de las empresas norteamericanas y no al dominio de empresas chinas. ¿Cuáles son esos recursos naturales? El uranio, que es un mineral muy importante incluso para uso militar, es clave para todo el armamento atómico. Y el uranio hay un gran debate porque está sobre todo hoy la provincia de Chubut discutiéndose qué va a pasar con el uranio. Y Estados Unidos quiere quedarse con ese uranio, quiere quedarse con el litio, quiere quedarse con el cobre. Es decir, quiere quedarse con posiciones claves y desde ya también, en términos más militares, construir en Ushuaia una base militar que el candidato de la Libertad Avanza de Tierra del Fuego de algún modo confirmó, que son negociaciones bastante adelantadas. En el medio también está quién va a manejar la hidrovía, es decir, resortes estratégicos de la Argentina. Y hay un debate también que va a pasar con el SWAT que en su momento China le dio a Argentina, si se va a cancelar o no, o por lo menos que se cancele los 5.000 millones que había activado originalmente Massa para poder pagar la deuda. Es decir, que es claramente un plan de alejamiento de China y de sometimiento a Estados Unidos, siendo que, y esto lo hemos explicado en varias oportunidades, la economía argentina y la economía norteamericana son economías competitivas, porque lo que Argentina suele exportar al mundo es lo mismo que exporta a Estados Unidos. Y que por lo tanto hay un interés muy grande, y lo dice Bessent en un reportaje, que a China los que le vendan las hojas sean los farmers norteamericanos y no la oligarquía argentina instalada en la Pampa Húmeda. Eso es toda una situación de pelea que ha llevado incluso a choques de Milei con la base agraria capitalista de Argentina, que tiene miedo a ser desplazada por los farmers norteamericanos. Entonces acá hay un sometimiento de fondo y Argentina queda completamente a la deriva y a merced de las decisiones que pueda llevar adelante Estados Unidos. Porque, insisto, si mañana el gobierno de Milei decide no cumplir tal o cual condición, Estados Unidos tiene la posibilidad de tirar abajo la moneda argentina, armar una corrida, una hiperinflación y se acabó el gobierno. Y si para que eso no ocurra hay que darle una cantidad enorme de recursos naturales. Se habla de un swap de 20.000 millones de dólares, que tampoco está claro cómo va a ser. Porque en principio los swaps son acuerdos entre los bancos centrales. Y este sería un acuerdo entre el Tesoro norteamericano y el gobierno argentino. Se dice que ese swap serían cuotas, no todo junto. Lo cual da más capacidad de chantaje, porque te doy una parte y las otras partes quedan supeditadas a que se cumplan los compromisos establecidos. Pero eso hemos llegado ahora, y no es una intervención solamente económica. Si uno lee el Clarín del día de ayer, el editorial que saca Santiago Fioriti, comenta con lujo de detalles que además de toda la intervención de Bessent en materia económica, estuvo directamente en la Casa Rosada un tipo que se llama Barry Bennett. Barry Bennett es un asesor directo del Partido Republicano y directo de Donald Trump. Y estuvo reunido con Santiago Caputo, uno de los que forman parte del triángulo de hierro del gobierno. Y es llamativo lo que dijo Bennett, que fue con una carpeta con nombres de dirigentes de Argentina, con nombres de gobernadores de Argentina, diciendo, bueno, me voy a reunir con todos estos para que después de las elecciones se incorporen al gobierno. Es decir, que ya no es solo una intervención económica, sino que está delineando Donald Trump a través de diferentes personas. Por ejemplo, en este caso Barry Bennett, que estuvo en la Casa Rosada reunido con el gobierno y después dice que hubo varias reuniones secretas en la cual hay una intervención directa sobre una serie de gobernadores y dirigentes políticos de la supuesta oposición para que posteriormente, el 26 de octubre, se incorporen al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo entiende
que el gobierno de Milei en su actual conformación no da garantía de gobernabilidad. Y que para el ataque que tiene que venir en Argentina, de una devaluación muy fuerte, de una reforma laboral que está reclamando y que el gobierno acaba de prometer en un acto de una empresa, para una reforma previsional, para una reforma fiscal, para hacer lo que dijo el otro día la titular del FMI, Georgieva, que dijo el problema que tiene Milei y que tiene que lograr es hacer lo que pasó en algunos países de Europa del Este, es reducir un 50% de los salarios y un 50% de las pensiones, la jubilación en Argentina, y que la gente lo vote. Y eso es muy difícil, la cuadratura del círculo. Entonces, como eso no puede no ocurrir, están buscando con qué esquema político se fortalece el gobierno para este ataque a los trabajadores. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque en la agenda de Barry Bennett no está solamente Macri, no están solamente los gobernadores de Provincias Unidas, también están los peronistas. ¿Y qué lo prueba eso? Y lo prueba, por ejemplo, lo que acaba de suceder en la votación en el Congreso sobre los DNU, donde varios sectores del peronismo fueron a rescate del gobierno, haciendo una serie de trampas parlamentarias que son difíciles de percibir para el pueblo, que es que, por ejemplo, se retiran cuando se vota en particular un artículo, o no hagan quórum para otro, de manera tal que tenga que volver al Senado y salir al proceso parlamentario, pero se ve la colaboración del peronismo claramente en todo esto. Entonces, de fondo, lo que estamos asistiendo es la intervención directa de un gobierno que ha cedido la soberanía ya política y económica a Estados Unidos, y que esto no le garantiza una estabilidad. Porque acá vamos a tener que pasar por muchas crisis. No es que Estados Unidos va a poder vender $4.000 millones todos los meses para mantener el tipo de cambio como está en Argentina. Incluso si eso lo hiciera, que no va a pasar, ¿cuál sería el resultado? Sería la quiebra de una parte importante del país. Porque en la economía capitalista que está en Argentina, el tipo de cambio tal cual está establecido hoy lleva a la quiebra de una parte importante de la industria, del comercio, la caída del consumo, lo que estamos viendo. Sería profundizar esta lenta agonía. Pero Estados Unidos no va a poder poner $4.000 millones todos los meses, que es lo que más o menos está perdiendo el Banco Central, si uno ve cómo perdió los dólares del blanqueo, si uno ve cómo perdió los dólares de la cosecha, y si uno ve cómo perdió los dólares del FMI. Entonces vamos a momentos decisivos, y esos momentos decisivos tienen que expresarse también en el momento de la votación. Porque en la votación, la única fuerza política que se enfrenta decididamente al imperialismo norteamericano es el Frente de Izquierda. Y eso tenemos que decir claramente, que los votos del Frente de Izquierda son los votos para repudiar estos pactos coloniales, porque no lo va a hacer Kicillof, que fue el que le armó el acuerdo para que entregue la gran multinacional del petróleo norteamericano, Chevron, a Vaca Muerta. No va a ser ellos, sino tiene que ser de izquierda y los trabajadores. Y la pelea que se vive en Argentina va a ser una pelea muy importante, y una gran votación de la izquierda le va a dar la legitimidad necesaria para poder jugar un papel relevante en la crisis que se viene. Bueno, muy bien. Muchos han dicho que este Bessent, no sé si tantos, pero parecería ser una especie de Caputo norteamericano, ¿no? Sí, es el Caputo de Yankee. Y es evidente que están en juego las dos cosas, vos las mencionaste ambas. Por una parte, rescatar, creo que el fondo, no sé si es Fidelity, que es Citroën, ¿no? Este es otro fondo. Ese es otro. Sí, pero Citroën es el tipo, o así se llama el fondo. No, el tipo. El tipo. El dueño del fondo. El dueño del fondo. No, está bien. Citroën es el dueño de Fidelity. Ahí está. Citroën es el dueño de Fidelity. Que bueno, claro, sobre la base de que invierte el Estado norteamericano en los bonos de la deuda argentina, se revalorizan. Dice que y no compró pierde 40 y vende a 60. Ganó 50% de el dólares 50%. En unos días. Negociando. No existe. Sí, es de los loco. bonos de la Reserva Federal pagan 4% anual. 50% en 4 días. No, es de locos. O sea, Sí. anualizar, es imposible anualizarlo porque te daría... Pero entonces, claro, los tipos por una parte están rescatando lo suyo y por otra parte están jugando. Hay un problema geopolítico, ¿no? Estratégico para el imperialismo norteamericano, es sostener un gobierno fuertemente adicto al imperialismo norteamericano, quedarse con los recursos estratégicos, remover a China. Creo que ese punto está. Y luego está también el problema de, hoy lo escuchaba, el recrudecimiento de la crisis social. Porque a compás de todo esto, avanza el estancamiento económico. Este mes es el 6º mes consecutivo que cae el consumo
el minorista, en un 2%. Y por ejemplo, este fin de semana, el fin de semana largo, comparado con el fin de semana largo es decir, el de octubre del año pasado, la actividad turística cayó un 16%. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Son números muy rígidos, ¿viste? Para que caiga 16%. Entonces, vos tenés que... Acá puede haber un Plaza Bea, una cadena de supermercados. Ah, Bea. Sí, los cierres de empresas son otro dato, es una calamidad. Y despidos. Sí, el dato de las últimas semanas son los despidos en masa en todo lado. Son despidos por todos lados. Entonces, el gobierno puede tratar, porque mañana se reúne, ¿no? Milei con Trump, lo recibe Trump creo que en la Casa Blanca, una bilateral en el Salón Oval. Y claro, ellos están esperando esto como una manera, a ver si oficia como fue el acuerdo con el FMI en las vísperas de las elecciones porteñas. Que fueron un envión para el gobierno, indudablemente jugó un papel porque hubo una calma en los mercados, etc. Pero ahora el proceso de la economía real se está deteriorando aceleradamente. Algo le sirve por lo siguiente, no es que va a ganar, pero si no intervenía se acababa el gobierno. O sea, claro. Lógico. El derrumbe hubiera sido muchísimo peor. Claro, porque la semana se quedaba sin dólares y tenía que usar los dólares del fondo para pagar, para vender dólares en el mercado. Entonces el riesgo país se te iba a 4.000. Y la devaluación y... O sea, sin eso es el literalmente gobierno un rescate. Se caía. Sí. Entonces, bueno, en ese punto uno dice, no es que no sirve. Ahora, ¿sirve para que gane? No me suena. Difícilmente. Difícil. Capaz estás perde por medio, o sea... Claro, después está la crisis política. Está todo eso, ¿no? Después está la crisis política. Qué poco saber esto, ¿no? No lo rompan más de lo que está. Hay que suscribirse. Después está la crisis política. Ese es otro dato que no para de escalar aparte. Claro. Porque nosotros lo discutíamos la vez anterior, el escándalo del narcodiputado Espert, que finalmente, bueno, tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Presupuesto. El Congreso aprobó que sean allanados sus despachos. No obstante, él mantiene los fueros, porque lo que se le permitió no es que se lo destituyó del cargo, sino una licencia con goce de haberes hasta diciembre que culmina su mandato. Sí, el tipo tiene que vivir de algo. Pero detrás de esto empezaron a aparecer un montón de elementos que comprometen a todo el elenco gubernamental, empezando por la propia Patricia Bullrich, que ahora se supo que había recibido el Ministerio de Seguridad que ella preside documentación por parte del del Departamento de Justicia norteamericano advirtiendo sobre las transacciones entre Espert y Fred Machado. Sí, aparte, ¿cómo lo presenta ella? Diciendo, bueno, acá está la prueba de que nosotros no tenemos nada que ver. Y presenta la prueba... Pero ella dice... Lo sabía todo el mundo. Claro. Eso no te exime a vos. Vos dices Marte, vos sos parte del mundo. Vos sos parte del mundo. Claro, y eso es de locos. Es de locos. Entonces, bueno, efectivamente, como decíamos la vez anterior, son todos narcos. Y eso también cala, porque se combina, primero, penurias crecientes por parte de la población, el recrudecimiento de la crisis social, que es brutal. No solo los despidos, la pulverización salarial. Esto de un 50% menos de salario, chicos, no sobrevive nadie. Es una locura. Pero eso también se combina con el malestar frente a los escándalos de corrupción, de narcotráfico, que se roban la guita y el 3% escandalosamente. Y ahí no solo está este rescate clave y fundamental por parte del imperialismo yanqui, sino lo que Gabriel también señalabas en tu editorial, que es el rescate político por los sectores de la oposición que vienen colaborando sin cesar. Lo de la sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados fue muy notorio. Numerosos gobernadores que... ¿Quién estaba? A ver, vos lo tenés punteado. Por ejemplo, ¿no estaban los de Tucumán, los de Jaldo? Jaldo se borraron. Claro, se borraron. Y luego los de Catamarca... Jaldo, aparte, siempre viene bien recordarlo, no solamente ahora integran Fuerza Patria, pero ellos fueron los primeros que ni bien asume Milei, al principio, se escinden del bloque parlamentario Unión por la Patria y arman su bloquecito Independencia de 3 diputados, votando todos sistemáticamente con Milei. Todo, eran como uno de los sectores más aliados del gobierno de Milei. Y ahora de nuevo. Yo me pierdo, no es gente conocida por nosotros, ¿no? Estos diputados, pero los 3 uno tucumanos. de ellos, o sea, el que encabeza la lista de diputados de Tucumán de Fuerza Patria es Jaldo. Sí, es terrible. Es candidato testimonial. Claro. Y los otros están ahora, o sea, estos que se ausentaron están en la lista
de Fuerzas Patrias. O sea, tiene el aval de Cristina Kirchner, de Axel Kicillof. Son todos juntos. Lógico. Después había otros salteños. Bueno, ahí la lista es larga. Los de Sáenz también mandó ausentarse a sus diputados. Y algo, no sé si lo mencionamos, no sé cuándo pasó exactamente, lo de esta reunión de Villarroel con Infran, Mayans. Sí. No sé si lo mencionamos el lunes pasado o fue esta semana. Fue esta semana. También es importante porque, claro. Es muy importante. Damos la información. Va Villarroel a Formosa. A hacer un acto. Aparte, el motivo del acto es reaccionario. Claro. Totalmente, porque era una reivindicación de la represión del ejército sobre los montoneros. Claro, no es que fue a inaugurar una planta de, no sé, de algo, ¿se entiende? Sí. No, es la agenda de Villarroel. Es la agenda de Villarroel, exacto. Villarroel fue actuar de Villarroel, no tanto de vicepresidenta. Fue un acto de Villarroel clásico, con Infran. Infran no es cualquier tipo. Por ejemplo, un tipo de Infran directo es Mayans, que es el presidente del bloque. De Unión por la Patria en el Senado. Sí. O sea, y aparte todos los progres le dicen qué lindo que Mayans, qué simpático que Mayans. Y entonces están armando un esquema por si fracasa esto. Si fracasa esto, bueno, hay que sacarlo a Milei. Finalmente puede pasarlo de Perú, lo sacan a Milei. Y y queda Villarroel. Y Villarroel fue a FATE. Planteó la unidad nacional. Sí. Después fue, Techín está pidiendo también un montón de cosas. Pasaron cosas raras, por ejemplo, fue Paulo Roca a la Facultad de Ingeniería. Sí, se sentó en el piso. Se sentó en el piso. Sí. El tipo tiene plata para comprarse una silla. Fue a la fábrica. Una reposerita. No te hagas el popular acá. También, entonces, defensa de la industria nacional. Sí, todo eso. Se está armando. Sí. Milei se los quiere ganar a estos, diciendo que por su cercanía a Trump podría llegar a lograr una excepción en los aranceles para el aluminio y el acero, que hasta ahora no logró, porque siguen estando en los mismos estándares que tiene toda América Latina. Bueno, y le dio, pero aparte les bajó, no sé si son retenciones, pero le dio un premio fiscal tanto a Madanes Quintanilla como a Paulo Roca, el gobierno de Milei, la semana pasada. Ah, sí. Sacó retenciones a exportaciones industriales. Ahí está. Pero no logra que Estados Unidos cambie sus reglas comerciales. Para eso va a poder. Y si Estados Unidos se lo da, va a ser a cambio de una apertura mayor de Argentina a las exportaciones industriales norteamericanas. Por lo tanto, vas a perder mucho más que lo que ganás. Porque por la escala, por todo, vas a una sustitución enorme de empleo nacional. Eso está bien subrayarlo porque de repente no está la plata para discapacidad, no está la plata para garraja, no está la plata para nada, pero están los premios para Madane Quintanilla, para Pablo Roca, para todos ellos. Y es importante esto, ¿no? Lo de Villarroel y el peronismo. Sí, hay un plan B. Lógico. Y recordemos que en el Senado, pues nosotros tenemos que estar afilados, que estamos en la recta final de la campaña electoral, alertando a la población que en el Senado se votó por unanimidad el blanqueo de capital, lo mencionamos la vuelta pasada, que es el premio para todos los... el dinero mal habido. En la charla digo, estas cosas hay que tenerlas, es como una capacitación, ¿viste? Claro. Vos tenés que vender la virome, no sé, tiene trazo grueso, fino, no pierde, bueno, hay que saber todas estas cosas en la campaña. También digamos que en el Senado se votaron por unanimidad leyes represivas claves de Bullrich. Cuando se votó el paquete de la ley de reiterancia y la ley antimafia, que acá lo analizamos especialmente en un capítulo, la ley de reiterancia también fue votada por unanimidad. Para todo este discurso de que, bueno, Milei es la represión, nosotros no, digamos, ese tipo de argumento extorsivo del peronismo, bueno, recordemos que no es tan así y que Bullrich contó con colaboración parlamentaria también para su agenda represiva. Ahí está. Bueno. ¿Pasamos? Pasamos. Bueno, ¿vamos con Perú? Nos vamos a Perú. A ver si internacionalismo. A Milei le sigue el camino de Dina. Al país de Mariátegui. Claro. No, bueno, la noticia fue... Yo quería ir a Perú. Yo quiero ir, no conozco, dicen que es bellísimo. Yo tampoco. Yo quería ir a la final de la Copa Libertadores, pero bueno. Yo quería pasear. Bueno, yo iba a pasear. De paso. No se dio. Bueno, acá lo analizábamos cuando hablábamos del levantamiento de la generación Z en países de numerosos continentes y colocábamos a América Latina en ese tren de rebeliones, de protestas masivas por uno de los casos, Fui yo. por las protestas en Paraguay y en Perú.
En Perú la cosa efectivamente escaló y tuvimos la noticia de estos últimos días, es que el Parlamento, la unicameral, como se llama allá en Perú, vota la destitución de Dina Boluarte. Recordemos que ella había sido la vicepresidenta de Pedro Castillo y la que ocupa el lugar del Poder Ejecutivo luego de esta maniobra golpista por medio del Parlamento que lo destituye. Pedro Castillo está preso desde diciembre del 2022, aún sin una condena, una sentencia, pero completamente fuera de juego. Y Dina quedó a la cabeza del gobierno de Perú, aplicando una política muy fuertemente antipopular, al punto tal de que hoy los niveles de desaprobación que tenía Dina son récord, no solo a escala de Perú, sino a escala del mundo. Es decir, la imagen positiva apenas era un 3% y más de un 97% de desaprobación. El parlamento que la destituye es el parlamento que la sostuvo. No había consenso. No. Ya, no te quieren. Es el parlamento fujimorista, ahora lo vamos a ver en más detalle. Ella fue la vicepresidenta de Castillo. Claro, es lo que dije. Ella era la vicepresidenta. Una traidora, aparte de Castillo. Una traidora, y aparte dicen que ella cumplía un papel medio decorativo en el Ejecutivo, que era medio un cero político. La ponen como para darle cierto viso de legalidad a la maniobra golpista que termina con el gobierno de Castillo. Yo decía, el parlamento que la destituye es el mismo que la sostuvo durante todo este periodo, dominado mayoritariamente por el fujimorismo a través de la fuerza política que preside Keiko Fujimori. Ahora, el telón de fondo son un poco, cuando hablábamos de todas estas protestas y un hartazgo muy importante con respecto, por un lado, a la corrupción política, al hecho de que hay casi un tercio de la población peruana hundido en la pobreza, a una escalada de crímenes violentos, del crimen organizado y de los homicidios, ahora lo vamos a ver, y el hecho que detonó finalmente que el Parlamento actúe con esta destitución de tipo express fue que el miércoles 8 se produce un ataque con ametrallamientos en un festival de un concierto de cumbia en Lima, que deja a 6 personas heridas de bala, y los organizadores salieron a denunciar que habían sido extorsionados o presionados, los quisieron obligar a poner una cantidad de guita por protección. Que parece que es un modus operandi muy extendido del crimen organizado, que extorsiona a empresarios, a trabajadores, particularmente muy fuerte se ve en el sector del transporte. Venimos de una ola de huelgas y protestas muy importantes de los gremios del transporte. En lo que va del 2025 se calcula 70 choferes asesinados con mecanismos extorsivos de este tipo en los que se les pide que pongan un dinero para protegerlos y si no, balaceras, ataques criminales, etc. Bueno, este hecho mafioso del concierto de cumbia en Lima fue una conmoción nacional y en el medio de un gobierno que venía tambaleando al calor del crecimiento de las protestas y huelgas, no solo la juventud, la generación Z, sino también sectores de trabajadores, ahora lo vemos un poquito más. Finalmente, el jueves se presenta el pedido de destitución de Dilma y el viernes a la madrugada, de manera express, se termina votando. Bueno, yo decía que está este condimento del crimen organizado. De hecho, este proceso de movilización de transportistas, ellos tenían previsto un paro para el martes 7, que el gobierno había logrado levantar con una promesa de una mesa de diálogo para el martes siguiente, o sea, mañana, por ejemplo, 14. Digo también para que veamos que no estaba en la agenda del Parlamento destituir a Dilma, sino que lo hicieron cuando era incontenible la situación, más como una maniobra de contención frente al clamor nacional que generó este episodio en el concierto de cumbia. Y las medidas que venía adoptando el gobierno frente a las protestas, las huelgas, las manifestaciones de los transportistas, era decretar situaciones de gobierno de emergencia que solamente servían para cercenar libertades democráticas, poner un coto a la huelga, pero de ninguna manera estaban resolviendo el problema de estos hechos delictivos mafiosos que ganan terreno a escala de todo el país. Luego venimos también de luchas importantes en el sector del Valle del Tambo contra el megaproyecto de la minería contaminante de Tía María, que estaría entrando en la fase de construcción. También hubo huelgas que sacudieron el área de la salud pública, muy numerosas, importantes, que forman parte de este crecimiento de las protestas que ponen en jaque al gobierno, y digamos que todas ellas sin ningún tipo de acompañamiento de la CGT peruana.
Y eso se combina con la generación Z, que veíamos que es un poco el condimento, el protagonismo de la juventud que ocurre en numerosos países, que empezaron con convocatorias más modestas, si se quieren más marginales, y pegaron un salto en septiembre contra la reforma previsional que aprobó el Parlamento, este mismo que destituye a Dilma, aprobó esta reforma previsional que obliga a que todos los mayores de 18 años tengan que obligatoriamente pagar una cuota mensual, sea el sistema de jubilación privadas o el estatal. Piensen ustedes que en la juventud la formalidad laboral alcanza solo un 19%, todo el resto es informalidad, y a ese sector alcanza también esta reforma previsional, en un cuadro en el que se aumenta la edad de retiro para las jubilaciones y se incrementaron las comisiones que se llevan los bancos y las aseguradoras que están detrás del negocio de las jubilaciones privadas, de las AFP, se llaman en Perú. Entonces, bueno, todo este es el contexto en el cual finalmente se vota la destitución de Vilma, en un cuadro de crecimiento de las movilizaciones y las protestas. El sector de la generación Z había convocado para el 15 de octubre una gran jornada de lucha nacional, que se está discutiendo, pero que es clave que se sostenga, porque finalmente estamos asistiendo a una nueva maniobra parlamentaria por parte de las mismas fuerzas políticas que gobernaron con Dilma, con Dina Boluarte, Dilma es Rousseff, Brasil, nada que ver, con Dina Boluarte, la presidenta asesina, que también muy desacreditada porque desde que asumió el gobierno puso en pie un operativo de rescate con decretos y resoluciones de amnistía para todos los que participaron de la represión. Cuando se da el golpe a Pedro Castillo hubo como unos 60 campesinos asesinados. Sí. En la resistencia fue muy importante. Totalmente. Contra la asunción de Dina. Y hay que recordar una cosita, ya que estamos volviendo a esa instancia, que la caída de Pedro Castillo, o el golpe institucional, ¿no? Pero golpe al fin contra Pedro Castillo, en aquel momento fue apoyado, por ejemplo, por Lula. Naturalmente por el imperialismo. La OEA rápidamente salió a respaldar la destitución de Pedro Castillo, pero Lula, que estaba a punto de asumir la presidencia, dio la defensa de la institucionalidad y todo lo demás y defendió la caída de Pedro Castillo. Digo porque incluso el propio PT, que fue víctima de un impeachment con Dilma Rousseff. Y Perú es un país muy importante para Brasil. Se acaba de hacer en Perú un gran puerto chino. Claro. Es la principal obra de infraestructura china en América Latina, que más que para China es para Brasil. Porque Brasil puede exportar por el Pacífico a China, que es más barato, utilizando ese puerto. Entonces hay un interés muy fuerte de Brasil ahí. Por eso estaba claro que el apoyo en su momento de Lula a la destitución de Pedro Castillo era importante por los intereses que tiene Brasil en el país. Y también un respaldo por parte de las potencias imperialistas. Perú es un poco destacado como el gran modelo porque tiene bajo endeudamiento, un nivel importante de reservas, se está beneficiando mucho de los altos precios del oro, del cobre y del zinc. Perú es el principal exportador mundial de cobre. Lo que ocurre es que está habiendo un proceso de vaciamiento de los minerales de Perú sin ningún viso de desarrollo de una industria nacional. Y eso convive con un crecimiento exponencial de la pobreza, la precariedad y la marginación del pueblo peruano. En Argentina todo el mundo pone como ejemplo a Perú. O sea, claro. El presidente del Banco Central. Eso. A mí me impacta eso. Que todos dicen, Perú es el ejemplo. Porque caen los gobiernos, pero no pasa nada. Porque el presidente del Banco Central no cambia nunca. Claro, este es el 7º presidente en 9 años. Pero ¿cuál te das cuenta que no hay democracia? O sea, no importa quién vote la gente, sigue el mismo presidente del Banco Central que depende de la banca Morgan, de los grandes bancos internacionales. Entonces se supone que el pueblo vota a alguien y ese que es votado por el pueblo tiene potestad sobre la política económica. Si no tiene, ¿qué es el presidente de un país? No, lógico. Esto que decían de que y Pedro Castillo no la destituyó. O sea, no. Pedro Castillo, que venía con ínfulas transformadoras, se plegó y dejó al presidente del Banco Central, que hace ese mismo tipo de siempre. Total. Bueno, y ahora lo que tenemos con la destitución es que designan a José Geri, como el presidente interino, digamos, de transición
por 6 meses hasta las nuevas elecciones que van a ser en abril del año que viene, que él era el presidente de la unicameral, como el presidente del Congreso, del Parlamento. Y por lo pronto, bueno, ya salió a hacer discursos de que apela a una reconciliación nacional y le pide una reunión a la generación Z. Está tratando de contener y desmovilizar. Aparte es joven. Pero, sí, es un tipo joven. Pero ya se reunió inmediatamente con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional de Perú, que dicho sea de paso es señalado por los trabajadores que se movilizaban contra los crímenes como cómplice de estas bandas mafiosas y que participan del negocio. Por eso hasta ahora no ha habido ninguna medida que pueda contener esos actos delictivos y criminales. Y bueno, pareciera, digamos, es una señal política reunirse con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional del Perú, supuestamente con la idea de pensar un plan de lucha contra la criminalidad, pero está la amenaza de una militarización en un cuadro en el que venimos de revueltas. Hay un tema que tiene que ver con esto. En este artículo que yo cité de Fioriti, de Clarín de ayer, que es el artículo editorial de Clarín, Barry Bennett, que manda a Trump a apoyarlo a Milei, le pregunta, ¿qué posibilidad de no tener el tercio que evite juicio político a Milei? Está hablando de Perú. Entonces, bueno, hace falta tener un tercio de una cámara. Como esto requiere 2/3 de ambas cámaras, ¿lo van a tener o no lo van a tener? Y el problema del juicio político, viendo lo de Perú, es un tema que en un momento puede entrar en Argentina. O sea, causar el juicio político a Milei sobran. Sí. Hay, digamos, un expediente así. Está mal. Habría que hacer el juicio político a lo que no le hacen juicio político. Claro. Porque el tipo violó todas las leyes, toda la constitución, todo. Pero el problema de Perú te demuestra que en juicio político en Argentina, o con lo que está pasando en Perú, puede ser una medida también preventiva para evitar una acción popular. Lógico. Porque en Argentina, cuando vos ves en 2001... Es lo que dijo oportunamente Guillermo Moreno. Claro, que no saque... Hagamos el juicio político porque si no se viene la insurrección trotskista. Claro. Y cuando viene lo del 2001, hubo insurrección trotskista, poner a lo Guillermo Moreno, ¿no? Sí. Y si bien no gobernaron los trotskistas después, gobernó Duhalde, Kirchner, condicionó todo el proceso político posterior. Si vos decís... En cierta medida, Milei viene a tratar de clausurar todos los resabios de la rebelión popular, a tratar de sacar al pueblo de la calle, a terminar con los piqueteros, a terminar con los sindicatos, a terminar con todo. Entonces, escuchame, si va a caer Milei, que no tiene una rebelión popular, entonces también puede haber un debate. Ahora, los yanquis, Trump en particular, no los yanquis, Trump en particular no quiere que lo echen a Milei, es un pollo acá adentro. Pero no se puede excluir que... No, absolutamente. Sí, mañana se pudre todo. Y lo de Perú es eso, también es algo preventivo. Por eso sería muy saludable que la convocatoria esta, la movilización del 15 de octubre esta semana, se mantenga. Digámosle, compañeros de la generación Z de Perú. Sí, un mensaje para ustedes. No bajen las banderas. Le pide que el 15 estén en la calle. Tienen que mantener la iniciativa popular. Como diría Mariátegui, generación Z a luchar. Exacto. Bueno, vemos un poquito Palestina, la causa palestina. Bueno, a ver, hoy es probablemente es la noticia del día, ¿no? Del mundo. Sí, del mundo. Porque, bueno, es un cambio, un salto importante en la situación del Medio Oriente y más en general, porque se procedió a la liberación de los rehenes en base al llamado plan de paz impulsado por Trump, pero auspiciado también por los gobiernos europeos, por Turquía, por Qatar, por Egipto. Este fue el primer paso, ¿no? Supuestamente desde que se anunció la firma del acuerdo del plan de paz, supuestamente empezaba el cese del fuego, pero digamos de movida que Israel no hubo ningún cese del fuego de parte de Israel, porque incluso creo que fue desde el martes que lo anunció Trump, o desde el miércoles hasta el viernes pasado hubo 271 bombardeos de parte de Israel en Gaza y 126 muertos, luego de que Trump había anunciado que el acuerdo se había firmado. Hoy a la madrugada, creo que fue a las 2 de la mañana de hoy, 2 de la mañana de la Argentina, empezó la liberación de los rehenes que quedaban vivos en Gaza, 20 vivos, y hay otra tanda de 28 muertos que, no está claro porque si se pueden devolver, porque, muchos están bajo los escombros y por lo tanto eso no es fácil de resolver.
pero sí está el compromiso de devolverlos en tanto en cuanto se puedan encontrar esos cuerpos. Y de parte del Estado sionista, la liberación de prisioneros, entre los que están son 250 con penas de cadena perpetua y otros 1.700 que no tienen ninguna condena, pero que están... Que muchos son detenidos post 7 de octubre. Post 7 de octubre. Muchos de ellos detenidos. Naturalmente que ahí, por ejemplo, hay un primer conflicto por un referente muy importante de toda la resistencia palestina y del pueblo palestino en general. Acá tengo anotado el nombre. Marwa Barghouti. Que no lo liberan y que estaba siendo reclamado porque aparte es una figura que tiene mucho renombre y mucho prestigio entre todas las fuerzas palestinas. Es decir, que ya ese era un primer litigio de este plan, este llamado plan de paz de Trump, impulsado por Trump. Ahora, los litigios son muchos y todo esto no está cerrado, y uno lee incluso a comentaristas u opiniones, por ejemplo en The New York Times, bueno, en periódicos de renombre internacional, del Capital Financiero, etc. Y hay muchas prevenciones en torno al futuro de este acuerdo. Naturalmente que este acuerdo se vivió con mucho júbilo y con mucha alegría al propio pueblo palestino. Se vieron las imágenes de miles, decenas de miles de palestinos retornando al norte de Gaza, los festejos en torno a que, bueno, hay un principio del cese al fuego. Vi las imágenes que en general los medios no muestran. Si uno ve los medios argentinos, solo muestran la liberación de los rehenes israelíes, pero no muestran la liberación de los rehenes palestinos. Yo pude verlas en Al Jazeera, y bueno, concentraciones, ¿no?, festejando la liberación de los prisioneros palestinos en Gaza. Pero hay muchas prevenciones en cuál va a ser el futuro de todo esto. Porque ahí, por un lado, no está claro que efectivamente se vaya a respetar el cese al fuego, porque digamos que al liberar los rehenes Hamas... No tiene ningún escudo de defensa. Claro. Le queda... Su principal arma de negociación. Su principal arma de negociación le está cediendo. Naturalmente en un cuadro donde fue impulsado este plan de paz, llamado plan de paz, sí, por Trump. La población israelí que se movilizaba para que vuelvan los rehenes, se movilice del mismo modo cuando los rehenes ya volvieron. Cuando los rehenes ya volvron, claro. La agresión me refiero... Claro, no está claro eso. No, de ninguna manera, y que van a reclamar frente a un retorno de la ofensiva sionista contra el pueblo de Gaza. Recordemos que ya había un principio del cese al fuego que fue violado por Israel, creo que fue en enero, si no me equivoco. En marzo, creo. O en marzo, sí. Hubo un cese al fuego y, sin embargo, rápidamente fue violado por Israel. Entonces acá tenemos un primer problema importante que vamos a ver cómo evoluciona. Luego está el problema del retiro de Gaza, de parte del Estado de Israel, de las fuerzas de seguridad de Israel. Se están como confinando las fronteras, ¿no? Lógico, porque primero hay un primer retroceso de Israel a lo que es una línea amarilla. Pero no está claro cómo va a evolucionar después el retiro de Israel de la totalidad de Gaza. No hay un plan establecido, fechas establecidas de cómo se va a terminar de retirar. Hay un primer repliegue hasta una llamada línea amarilla, pero no un retiro completo de parte de las fuerzas israelíes de Gaza. Tampoco está firmado el desarme de Hamas y de la resistencia palestina. Eso estaba en el plan original de Trump, el desarme completo de las fuerzas de la resistencia palestina, pero jamás no se pronunció a eso frente a la primera respuesta, y también fue materia de un litigio en las negociaciones en el Cairo, en las negociaciones en Egipto, sobre qué iba a pasar con eso, y eso no está firmado. Ese es otro tema que queda pendiente, y el desarme significa todo lo que es el esquema militar. Claro.
Había rumores de que jamás podía admitir desarmarse de ciertos instrumentos y no de todos. Claro, esto fue lo que jamás dijo, no lo que quiere Estados Unidos. No lo que quiere Estados Unidos. Menos Netanyahu. Lo que había un rumor de esas características, lo que dice Juli, pero que no largarían las AK-47. Claro, las armas defensivas. Claro, las armas defensivas. Entonces, bueno, este es un temón. Que naturalmente reclamarle, aparte, fijémonos el cinismo de todo esto, ¿no? ¿El genocidio quién lo cometió? Que se desarme Israel. ¿Quién cometió el genocidio? Y sin embargo, el genocidio lo comete el Estado de Israel, y sin embargo, a quien pide que se desarme son a las víctimas del genocidio. Y quienes están jugando. Su armamento, aparte, ha quedado corroborado que es un armamento que es bastante inútil para enfrentar a una maquinaria bélica como es el Estado de Israel. Sí. Entonces se reclama a las víctimas que se desarmen y despojarla de cualquier tipo de posibilidad de defenderse frente a la ofensiva, a un retorno de la ofensiva sionista en el futuro. Y luego está el otro litigio, es qué va a pasar con el futuro de Gaza. ¿Cuál es el futuro de Gaza? Porque en este acuerdo se establece que se establecería un gobierno palestino tecnocrático y apolítico, pero que no tendría ninguna autonomía, y que en realidad quien gobernaría Gaza sería un consejo de paz presidido por Trump, donde también participaría, por ejemplo, Tony Blair, ¿no? Lo cual sería prácticamente un protectorado a cargo de Gaza, y sería la completa colonización de Gaza por parte de las potencias imperialistas. Y esto también va a ser materia de un conflicto. Y entonces todos estos son elementos que están. El otro elemento que está es el problema de cuál es el futuro de Cisjordania. Que Cisjordania naturalmente ha quedado muy relegado frente a la consideración mundial como consecuencia de la catástrofe de Gaza. Pero la situación en Cisjordania también es dramática. Lógico. El progreso de los colonos, los territorios ocupados, de los colonos israelíes que juegan un papel fascista contra el pueblo palestino. Bueno, todo lo que nos contaba la otra oportunidad Iván y Luciana que estuvieron allá. Por ende, todo esto son elementos que plantean la posibilidad, es decir, que acá esto de una paz eterna que planteó... No, la precariedad. Claro, que es un esquema muy precario y que por lo tanto plantea mantener un nivel de movilización, un cuadro de movilización a nivel internacional, porque de ninguna manera acá está garantizada la paz para el pueblo palestino, ni nada que se le parezca. Naturalmente se saluda o se empatiza con el pueblo palestino, que naturalmente está festejando que ahora no le están cayendo bombas arriba de la cabeza, pero tenemos que estar muy atentos porque esto no terminó. No, mantener la guardia alta. Exactamente. Este es el punto fundamental. Este gobierno apolítico, de acuerdo, no, es llamativo. Sí, es ridículo. Sí. No existe gobierno apolítico en el mundo. No. Es un gobierno que excluye a Hamas. Claro. Y excluye también, incluso, a lo que vendría a ser Al-Fatah, la OLP, la vieja organización colaboracionista. La autoridad palestina. La autoridad palestina. Entonces ya no está claro qué va a hacer ese gobierno. No está claro para nada. Y Hamas, el comunicado que sacó, reclama su derecho a ser parte de cualquier gobierno palestino. Entonces ahí también tenés una situación que no está resuelta por el acuerdo. Porque Hamas dijo, sí, estamos de acuerdo en esto, pero las condiciones que Hamas puso, que son completamente lógicas, las rechaza Israel y las rechaza Estados Unidos. Entonces queda ahí abierto. Y después la entrada también de militares del imperialismo y de los países árabes de la región, que supuestamente tenían que estar entre... Sí, como un colchón. Como un colchón, sí. Lo cual también es a expensa del territorio gazatí, que ya es chiquito. Entonces vos tenés que... Israel no vuelve... No se termina de ir. No se termina de ir, ya está un poco adentro. Otra parte están los militares de fuerzas imperialistas o de los países árabes. ¿Cuánto queda para los palestinos? Y bueno, es un recorte de su territorio.
Sí, total. Aparte, en nombre de la democracia, las principales potencias imperialistas están imponiéndole un gobierno a un pueblo elegido por nadie y para que sean títeres de los intereses de las grandes potencias. Yo escuchaba ayer algo en la tele y demás. Hay una demonización muy fuerte contra Hamás y demás, que bueno, nosotros no somos de la misma corriente política, ideológica, ni nada por el estilo. Pero hay que tener, porque se la tilda a Hamás de terrorista, etc. Pero leyendo un artículo del Financial Times de la semana pasada, decía que Hamás preservaba aún el 42% de adhesión en Gaza. Entonces, cuando se lo quiere vetar como una organización terrorista, criminal. Claro, tildar como una organización terrorista y vetarle cualquier tipo de posibilidad de participación políticos. Y derechos políticos en Gaza, bueno, se está vetando la posibilidad del pueblo palestino a tener una autodeterminación. Sí, y mencionemos también bochornoso esta semana el comunicado que emitió Patria Grande, la fuerza política de Grabois y de Ted Hackman en la ciudad. En el 7 de octubre, acá mencionábamos una movilización a 2 años de esta escalada genocida, repudiándola. Y Patria Grande saca un comunicado que en el primer párrafo más o menos se parece al de la Casa Blanca. El punto de partida es el repudio al grupo terrorista Hamas. Es brutal, repone nuevamente la teoría de los 2 demonios, aunque más abajo dice, bueno, igualmente se está cometiendo un genocidio, no sé qué. Pero el punto de partida es la reivindicación de la teoría de los 2 demonios cuando hay un pueblo que está sufriendo un genocidio. Y todo es trucho, porque primero, los territorios ocupados empiezan en el año 67. ¿Y el territorio ocupado en el 48? La NAPCA. No está. Claro. Después, no dice nada de las 2 intifadas y por qué se produjeron. Y vos tuviste 2 intifadas porque la situación del pueblo palestino era intolerable. Y aparte de 2 intifadas con un tiempo prudencial, ¿cuánto? Uno fue en el 82, otro en el 2000. 18 años, quiere decir que nada cambió y seguía. No dice nada sobre los asesinatos en Cisjordania previo al 7 de octubre, que fueron... Sí. Entonces, y aparte reclama unilateralmente a Hamas que libere los rehenes y no dice una palabra de los miles de rehenes que tiene secuestrados Israel de los palestinos. Es un bochorno. Este líder político, que nunca me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Todo por acá. Barghouti. No lo quiere largar. Yo no tengo un conocimiento de su política, más lo que leí no parece ser incluso las fracciones más radicalizadas del movimiento palestino. Pero de todas maneras es un golpe es un preso político. Y yo escucho a veces en la tele que dicen... Y eso fue un referente en el proceso de la intifada. Claro, pero el tipo dicen... uno escucha acá, por ejemplo, a esta Mangue, a esta gente, ¿no? Dice, bueno, libera rehenes civiles y Israel va a liberar a terroristas condenados por tribunales israelíes. Bueno, es la potencia ocupante. Que Israel te condene no dice nada sobre la culpabilidad de una persona. Porque Israel no está condenando... No estamos hablando de que Israel condenó a un violador de Tel Aviv, no. Es una potencia ocupante que se vale de sus tribunales para hacer un Estado de Derecho contra la población ocupada. Entonces, ¿dónde está que es cualitativamente distinta? No hay nada. Solamente muestra que la justicia israelí es una justicia de una potencia ocupante y se vale, por lo tanto, de ese instrumento jurídico para meter en cana a la gente. Y muchos, aparte, no tienen ninguna condena de nada. O sea, hay muchos que están con detenciones administrativas. Ni siquiera pasaron por un juicio justo. Lógico. Y una cosa más que hay que decir, que este acuerdo al que se llega, precario y con todas las limitaciones que tiene, que acabamos de desarrollar y todos los problemas que plantea, también se llega como resultado del fracaso de la política del Estado de Israel. Por ejemplo, yo leía hoy que se decía que este acuerdo se podría haber llegado al mismo, era muy parecido al que se planteó hace un año atrás. Y Netanyahu rechazó llegar a un acuerdo de esta característica como resultado, es decir, como consecuencia de que querían ir a fondo en su política del exterminio total de Hamás, y eso no se logró. Lógico. Y se llega también a esto porque es cierto, hoy Hamás, al liberar a los rehenes, deja de tener una pieza de negociación importante para evitar una mayor ofensiva y un retorno a la ofensiva militarista de parte del Estado de Israel.
es cierto, pero de un año a esta parte lo que ha cambiado es la situación internacional. Claro, esa es la clave de todo. Eso es muy importante y eso es también lo que hasta cierto punto contiene al Estado de Israel y obliga al imperialismo norteamericano a buscar una salida de estas características que es limitada, extremadamente limitada para el pueblo palestino. Bueno, no vamos a repetir todo lo que ya dijimos, pero si se tiene que buscar una salida de este tipo es como consecuencia de la movilización internacional. Pero acá, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado en lo siguiente. Había que matar a 2 millones de palestinos en Gaza para una solución final. Claro. Y un poco menos en Cisjordania, más o menos. Eso significaba que Europa se prendía fuego. Y no sabemos qué pasaba en Estados Unidos, qué pasaba en los países árabes. Es decir, las condiciones internacionales para un genocidio de la envergadura que el que buscaba a Israel todavía no están dadas, pero no quiere decir que no estén dadas en un futuro. Claro, que no siga siendo el objetivo. Que sigue siendo el objetivo y que los tipos tienen que maniobrar y que cuando fue el genocidio, el holocausto contra el pueblo judío, estaba la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el mundo marcha una guerra. Lo que vimos en Argentina, ¿por qué tanta pelea por China? No es un problema, aparte estamos hablando de China, no estamos hablando de un emprendimiento, quién se queda con una empresa privatizada. Estamos hablando del uranio, estamos hablando de las vías comerciales, estamos hablando de cuestiones militares. Es una preparación de una guerra. Entonces, en el futuro, las condiciones que hoy no están dadas para un genocidio de esa envergadura, un genocidio de la que vimos, que fue un genocidio, es un genocidio, pueden mañana sí estar. Y el acuerdo el pueblo palestino queda finalmente en una situación difícil. Y la lucha es internacional, porque el pueblo palestino no tiene la capacidad de enfrentar tantas potencias juntas. Lógico. Es una lucha donde interviene la clase obrera italiana, la clase obrera española, la juventud de todo el mundo. Eso hay que seguir. Tiene que continuar. La guardia alta. Sí, es una lucha contra la guerra. Sí, lógico. Total. Que es una lucha contra el capitalismo. Y contra el imperialismo y el capitalismo. Bueno, aquí estamos. ¿Vamos a los premios? Vamos a los premios. Yo tengo una candidata. A ver. Pero antes de mencionar a la candidata, vamos a reclamar a la audiencia que se suscriba. Hay que suscribirse porque esto hay que sostenerlo. Pónganse las pilas. Es muy fácil. No cuesta nada. Es muy fácil, no cuesta nada. También hay que darle me gusta al videíto. Aparte, miren cómo estamos. Esta mesa está muy hay mal. Una pobreza acá. Pongamos. Es unos mangos. Sé que está difícil, pero para nosotros cada mango sirve. Vale. Sí. Así que bueno, suscríbanse y pasamos a nominar Cristina Pérez. La mujer de Petri. Mujer de Petri. Que tuvo una intervención patética. Qué grande Mirta Legrand, Sí. Estuvo bien Mirta Legrand. Yo no vi el programa, pero vi Esta nueva recortes. Mirta Legrand me cae bien. No, pero aparte cuando estaban todos los que denunciaban a Milei, ella ponía cara como... Tenés razón. Sí. Con la autoridad que tiene Mirta Legrand para su No, audiencia. pero que señaló que... No recuerdo ahora la actriz que la refutó. Estuvo no la recuerdo su bomba nombre. tucumana y Valentina Bassi. Valentina Las dos Bassi. muy críticas. Una bomba la bomba tucumana. Una bomba la bomba Chapo. tucumana. Impresionante. Chapo. Me saco el sombrero. ¿Cómo le digo? Pero ella diciendo, bueno, que el 40% de las personas con discapacidad que recibían pensiones eran truchas. todo el repitiendo relato todo oficial. el relato y el discurso oficialista. La aplastaron. Y la aplastaron. Hermoso. Pero bueno, merece ser nominada Sí. de piso. Sí. ¿Quién más? Después habíamos dicho el decano de la Facultad de Psicología, Sí. Biglieri. 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 Te odiamos, Biglieri. Sí. No, aparte el tipo, hoy hablando con los compañeros de ahí, parece que hubo una reunión de consejo directivo de la Facultad de Psicología. Expliquemos por qué lo condenaron. explicar. Expliquen ustedes, chao. Le das largas al asunto. No, bueno. Hoy hubo una reunión del consejo directivo de la Facultad de Psicología a la mañana y el tipo amenazó en que va en serio en sancionar a las compañeras que abrieron una bandera de Palestina en la facultad. Pasó que abrió una bandera de Palestina, él mandó a trabajadores no docentes a sacársela, cagón, porque ahí el trabajador no docente no tiene por qué andar cumpliendo la función de fuerza Matón, de choque, sí. de fuerza de choque. Pero bueno, como es un cagón, manda no docentes. Y las compañeras se plantaron y dijeron, Tómatela. Entonces el tipo fue a diferentes instancias y decir que abrir una bandera palestina es un acto de antisemitismo. Por ejemplo, la bandera palestina está Es un delirio. en la ONU. Claro.
Argentina reconoce ¿cómo? Hay una embajada, por eso está ahí en la calle Ayacucho, no, Riobamba. Yo le decía hoy a los compañeros que hay una campaña muy mentirosa que todo el tiempo estamos refutando, que es poner un signo igual entre antisemitismo y antisionismo. Nosotros explicamos que no, por ejemplo, quemar una bandera de Israel no es un acto antisemita, para nada. Y está, ¿cómo se llama? El Estatuto de Jerusalén, Declaración de Jerusalén, que explica que está en contra del Estado de Israel, no es un acto antisemita. Ahora, acá no se quemó ninguna bandera de Israel. Acá se abrió una bandera palestina. Y el tipo considera que es antisemita. Entonces, ¿qué decir que hay que matar a los palestinos? Claro, esa es la consecuencia. Es decir, la consecuencia lógica del razonamiento de Tebilieri es justificar el genocidio. Es terrible. Una locura. Y amedrentar a todos aquellos que suscriben a la causa de la defensa de Palestina. Después tiene que decir algo, quiere un docente decir algo en su curso y dice, me va a echar el decano. Claro. Sí. Sanciones, una locura. ¿Quién más? Y habíamos dicho Santiago Oría, que es el director de realizaciones audiovisuales de la Presidencia de la Nación, que es el que está detrás de este videíto que apareció con la reivindicación nuevamente de la figura de Colón. Sí. Colón y su hijo Cristobalito. ¿Se acuerdan de esta canción? No me acuerdo. Era de Raga. Pero bueno, digamos que dice el video, que dice que llegó la civilización, que llegó la civilización occidental acá, que terminó con la barbarie, con, bueno, no sé, con cuántas cosas. Sí, y bueno, el discurso imperialista. La barbarie es Milei. Sí, vos sos la barbarie. Claro. Después verlo de Movistar a saltar como un mono, qué terrible. Sí. ¿A quién se lo damos? Y capaz que se lo vamos a Guilieri, ¿no? Me parece que a Guilieri. Y bueno, sí, se la merece. Sí. Habría que hacer un gran acto en psicología. De todo un banderazo de psicología y con todo el movimiento que existe pro palestino y todos ahí y que tipo diga las barbaridades que dice. Y le llevamos el premio. Le llevamos el premio. Las 14 toneladas. Vamos con un camión. Un par de contenedores. Lo bajamos en la puerta. ¿Viste? Pues si él no viene acá, nosotros vamos allá y se lo llevamos. Claro. O bien, vamos a ver ahí en... Nos vemos en Sico. Bueno, estamos. Suscríbanse y nos vemos el lunes que viene a las 20 horas como siempre. Adiós.